Muy bien. Busquen por favor sus Biblias y vamos a la epístola de Santiago. Estamos estudiando esta carta. Si es la primera vez que usted está aquí, estamos haciendo un estudio expositivo, capítulo a capítulo, en esta carta. Hemos titulado Hacedores de la Verdad. ¿Cómo van con eso? Ahí vamos, ¿cierto? Santiago creo que trata con muchos asuntos que están a veces ahí quietos, que nosotros a veces no meditamos tanto en eso, ¿cierto? Pero es una carta bastante práctica y yo creo que no vamos a sacar provecho de esta carta si no tomamos algunas decisiones, si no radicalmente no hacemos cambios. Y yo creo que por eso es que tenemos esta carta aquí. Vamos a continuar con este estudio. La semana pasada vimos los primeros versículos de este capítulo, del capítulo 3. Así que ubíquense ahí en ese capítulo. Y hoy vamos a ver los versículos 13 al 18 para terminar con este capítulo de Santiago. El mensaje de la semana pasada y este mensaje están muy relacionados con el hablar correctamente. Y claro, si hablamos de sabiduría, pues es necesario vincularlos, porque no podemos pensar en una persona que hable correctamente si no es una persona sabia. Aunque los necios tienen, digamos, algo de audiencia, cuando una persona sabia está hablando, su mensaje es mucho más profundo, ¿verdad? Uno sabe cuando una persona, porque hay charlatanes, ¿cierto? Y pueden entretener a la gente por horas. Pero cuando una persona sabia está hablando, hay algo que llama la atención de esa persona, es algo más profundo, es algo que nos lleva a pensar en Dios, es algo que nos lleva a pensar acerca de la vida, de la razón por la que estamos aquí. Y creo que eso es lo que hace la sabiduría. Entonces, apartándonos del hecho de que cada uno tiene su audiencia, la sabiduría también tiene su propio fundamento y está enraizado en un suelo tan fértil que es capaz de producir buenos frutos, a diferencia de la sabiduría del mundo. Y lo que Santiago va a hacer en este capítulo, precisamente en estos últimos versículos, es que va a contrastar esa sabiduría del mundo, esa sabiduría popular, con la sabiduría de Dios. Entonces, al escuchar a una persona hablar, vamos nosotros a poder distinguir qué tipo de sabiduría es, o al escucharnos nosotros hablar también. Y no solamente hablar, porque hablamos, pero también pensamos, y al pensar estamos tomando decisiones y estamos actuando. Es por eso que Santiago vincula estos dos temas de la lengua con la sabiduría. El deseo de Santiago es que la fe del cristiano alumbre a través de las obras del cristiano. Como ya hemos venido escuchando de las obras, de lo que él hace, de lo que él dice, de la forma en que él vive en general. Y es imposible si no adquiere cierta destreza para hacerlo. Entonces, ese es el deseo de Santiago. Y pues obviamente tenemos que orar para que Dios nos ayude también a nosotros, que somos su audiencia en este momento. Es muy importante que nosotros entendamos lo que Santiago quiso decir a esos primeros cristianos, a los cristianos de la época en la que él estaba escribiendo, porque esos creyentes, incluyendo, bueno, podemos incluirnos nosotros también, deben identificar la sabiduría y hacer una distinción entre la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal. La sabiduría que proviene de Dios y la que no proviene de Dios. Para que los riesgos en entender lo que Dios espera de nosotros sean mínimos. Como decía el hermano la semana pasada cuando predicaba acerca de la lengua, que hay un peligro, una alerta que Dios nos hace en algunas áreas de nuestra vida. Y yo creo que la sabiduría nos quiere guardar de eso, de ciertos peligros, de ciertos riesgos que están ahí cuando no pensamos en lo que Dios quiere, en lo que Dios espera que nosotros hagamos o de la forma que Dios espera que estemos viviendo. Entonces, es por eso que Santiago introduce esto, porque él ve una conducta que dista mucho de lo que es una persona sabia. Y obviamente esos hermanos están involucrados ahí. Vamos a leer el texto para entender un poco mejor lo que estoy tratando de introducir. Vamos a Santiago, el capítulo 3, en los versículos 13 al 18, y después voy a pedirles que hagamos una oración. Dice el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Levante la mano. Hágase la pregunta a usted. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, si usted tuvo la tendencia a levantar la mano, evalúe lo que viene. Muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre.
Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, y gracias a Dios por ese pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana. Fue algo muy lindo, Señor, ver a esos niños aquí enfrente cantando, Señor, y recitando algunos versos de tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, incluyendo esos pequeños. Gracias por los profesores y gracias por todo lo que tú estás haciendo, Padre, para poder seguir llevándonos a ti, para poder seguirnos revelando tu voluntad, lo que tú quieres, la forma en que tú quieres que vivamos. Rogamos que esta mañana, Señor, tú puedas hablarnos a través de tu palabra, que puedas desafiarnos, Señor, a pensar en lo que tú quieres comunicarnos hoy, para responder, para salir, para hacer los ajustes necesarios, Señor, y poder vivir de la forma que tú esperas que lo hagamos, Señor, como tú esperabas de estos creyentes a los que escribió Santiago. Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, obra a través de ella con tu espíritu. Muévenos, Señor, a misericordia, a gracia, a responder a ella, Señor. Que ninguno de nosotros, Señor, seamos solamente oidores de ella, sino que también podamos practicarla y ser hacedores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo inicia Santiago esta sección? Bueno, preguntas. Él inicia haciendo una pregunta. Hasta aquí en los capítulos anteriores, Santiago ha hecho un total de 13 preguntas. ¿Por qué hace preguntas? No solo porque él espera que cada persona responda, sino que de alguna forma las preguntas también nos ayudan a cuestionarnos, a pensar, ¿cierto? Ok, ¿de verdad soy una persona sabia? Es lo que Santiago quiere que piense. ¿Soy una persona entendida? ¿Tengo algo de sabiduría? Y Santiago hace la pregunta para luego revelar la respuesta a esa pregunta. Y encontremos la respuesta a la pregunta correcta. Entonces, él dice, bueno, ¿qué nos deja ver esa pregunta que él hace? A primera vista, ¿qué vemos en la pregunta que Santiago hace? Él une ahí la sabiduría y el entendimiento para decir que existe una sola sabiduría y que esa sabiduría es auténtica o se autentica solamente cuando está la sabiduría y el entendimiento. Él dice ahí, nuevamente, muestre la buena conducta por sus obras en sabia mansedumbre. Pero dice, ¿quién es sabio y entendido? Parecen dos cosas, pero en realidad esa conjunción está uniendo esas dos verdades. La sabiduría y el entendimiento para decir que existe una sola sabiduría que es capaz de autenticarse a través de la conducta de la persona y es la que lleva esos dos elementos. Las personas sabias no son aquellas que se jactan de ser expertos en algo, y mucho menos perfectos. Son personas que con su conducta humilde viven el evangelio y resuelven sus problemas teniendo el evangelio presente. Ahora, hay muchas personas que tienen conocimiento, hay personas que tienen bagaje, ¿verdad? Pero no necesariamente debemos decir que eso es sabiduría. Porque la sabiduría, la verdadera sabiduría nos ayuda a nosotros a pensar de forma bíblica, nos ayuda a pensar en realidad en lo que nosotros debemos hacer. No solamente nos informa lo que debemos hacer, sino que nos ayuda a hacerlo. Es como predicamos hace unos meses, nos da destreza para vivir. Nos enseña cómo vivir, cómo aplicar esas verdades. Entonces Santiago va a hacer algo aquí muy interesante en el capítulo, y es que va a contrastar la sabiduría ilegítima con la sabiduría legítima. Él empieza hablando primero de la sabiduría ilegítima y va a mostrar el origen de esa sabiduría, va a mostrar las cualidades de esa sabiduría y va a mostrar los resultados de esa sabiduría.
¿Ok? Entonces, él empieza en el versículo 14 hablando del origen de esa sabiduría, la sabiduría ilegítima. Vamos a empezar con esa. Regresen al versículo 14. Dice, pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí vemos el origen de la sabiduría ilegítima. Ese pero con el que arranca el versículo 14 contrasta la idea del versículo 13, que habla de una sabiduría que, dice el versículo 13, que es evidente a través de las buenas obras que están rodeadas de la humildad de esa persona. Ahí en el versículo 14, esta sabiduría ilegítima está asociada con algunos pecados que son como el ADN de esa sabiduría. ¿Ven los pecados que están ahí? Él los menciona. Dice en primer lugar que son celos, luego dice que son contención. ¿Qué otra cosa menciona? Ok, él menciona varios pecados para decir simplemente que la sabiduría del mundo está acompañada de algunos pecados, que se delata en primer lugar por los celos, por su propio egoísmo. La palabra que usa aquí, celos amargos, en este contexto está hablando de un sentimiento egoísta cuando ve el bien hacia los demás. Esos son los celos de los que él habla ahí. Luego la otra descripción que usa en esa conducta es él dice ahí, contencioso de corazón. Y la Biblia de las Américas nos ayuda con su traducción porque dice que es una conducta marcada por la ambición personal. Entonces, cuando hablamos de una sabiduría terrenal, si quiere llamarla, o una sabiduría de este mundo, estamos hablando de esa sabiduría que no está buscando el bien de la otra persona, sino que está buscando el bien personal, que es egoísta. Y obviamente estos son sentimientos que están en el corazón de cada uno de nosotros. Y Santiago revela eso más adelante en el capítulo 4. Los vemos, esos sentimientos los vemos de forma típica en las telenovelas. Cuando la protagonista de la novela dice, que generalmente se llama Topacio, ¿cierto? Vete con él, ¿sí? Pero por dentro está diciendo otra cosa. O sea, son expresiones que de alguna forma están revelando la voluntad de alguien, pero que al mismo tiempo muestran el corazón de esa persona egoísta, que convierten muchas veces las relaciones en todo un campo de batalla. Ahora, también lo hacemos con los hijos. Esta sabiduría que es tan popular se ve también en la relación con los hijos. Cuando una persona o un padre está aconsejando a sus hijos y lo orienta a tomar ciertas decisiones, pero no está pensando en él, no está pensando en Dios, sino está pensando en sus propios intereses. Le pide de pronto que estudie, que sea un piloto porque sus deseos son conocer el mundo. Entonces sabe que si su hijo se convierte en un piloto lo va a lograr, ¿sí? Cosas como esas que simplemente orientan a los consejos y orientan las verdades no hacia Dios, sino solamente al plano terrenal, al bienestar terrenal, a lo temporal. Esa es la sabiduría del mundo, una sabiduría egoísta, una sabiduría que no está pensando, que está ignorando más bien a Dios. También esa sabiduría se ve en los matrimonios. Esta sabiduría egoísta la vemos cuando uno de los esposos invita al otro esposo a hacer algo, pero realmente está pensando más en él que en la otra persona. Y esto es una tensión constante en la relación matrimonial, porque no están orientados en Dios, sino más bien en sus intereses, en que uno de los dos se sienta bien, que uno de los dos obtenga lo que quiere, pero no es porque precisamente está pensando en lo que Dios quiere que cada uno esté haciendo en su rol en el matrimonio. Entonces, esta es una sabiduría muy popular, llamémosla así, la sabiduría que uno encuentra en las esquinas. Uno se encuentra a alguien en la esquina y ya le puede dar un consejo acerca de cualquier cosa, ¿cierto? Si está haciendo mucho solo, si tiene que tomar un taxi o algo, uno puede decir cualquier cosa. Esa es la sabiduría popular,
Santiago hace dos invitaciones a aquellos consejeros que ejercen esa sabiduría popular que ignora a Dios, que está orientada por el egoísmo, que está orientada por los intereses personales. Miren el versículo 14. Le dice a esas personas que practican esta sabiduría, primero que no se jacten y luego que no mientan. O sea, él les dice, no sean arrogantes, abandonen ese sentido de superioridad, y de pronto esto viene porque sí, le ha ido bien en un área, entonces cree que eso lo puede dominar bien y de ahí vienen muchos consejos, pero todavía es la experiencia personal que no está orientada hacia Dios, que ignora a Dios. En las palabras de Salomón uno podría decir que es solamente lo que se contempla debajo del sol, ¿sí? Cuando no vemos la perspectiva divina de lo que Dios, no vemos la perspectiva divina, lo que Dios quiere que veamos. Solamente estamos viendo la perspectiva humana del asunto. Luego le dice, no mintáis contra la verdad. Y es como lo que la invitación de Santiago es aquí, a que no maquillen la verdad, que renuncien a manipular la verdad. Porque algunas de esas personas que se jactan de ser sabios pueden conocer algo de la verdad, pero la maquillan también a favor suyo o a favor de los demás y manipulan la verdad. Y era algo con lo que Santiago estaba luchando. Por eso Santiago viene hablando de la forma en que ellos deben vivir correctamente. No solamente con hablar, sino en la forma en que deben conducirse como creyentes. Y él quiere ayudarles a su audiencia a pensar en estas cosas. La idea no es que estas personas impresionan con sus consejos, con las palabras que dicen a las demás personas. Y eso es lo que hacen muchos terapeutas, ¿cierto? Con la forma en que abordan algunos problemas, quieren impresionar a la persona que trae el problema, pero nunca le dicen en realidad cuál es el problema. Usted llega con un problema a que le ayuden a lidiar con ese problema y lo único que escucha es que sí, evidentemente tiene un problema, pero nunca le dicen que usted es el problema, sino que el problema está afuera, que el problema es la sociedad, que el problema es los tiempos en los que estamos viviendo, la situación económica, etc. Esa es la sabiduría mundana, la sabiduría que no contempla a Dios, que en su radar no está Dios. Ahora miren las cualidades de ese es el origen de la sabiduría. Ahora miremos las cualidades de esa sabiduría mundana. El versículo 15. Miren por favor el versículo 15. Dice, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Él usa tres adjetivos ahí que describen las cualidades de esta sabiduría. La primera es, que ya la mencioné varias veces, terrenal. Es una sabiduría simplemente horizontal que solo piensa en este plano, en el ahora, en el ya, en la comodidad, en las emociones. En lo importante es cómo te sientes. ¿Han escuchado eso? Cuando a usted pide un consejo a alguien y alguien le dice eso, lo importante es cómo te sientes. ¿Eso es lo importante? ¿O lo importante es lo que Dios está haciendo, cómo Dios ve el asunto, lo que Dios dice en su palabra de eso? Bueno, eso no dice la sabiduría popular. La sabiduría popular solamente dice lo importante es cómo te sientes. Si te sientes bien, hazlo. Es lo que dice la sabiduría popular. Esa es la sabiduría que introdujo Satanás en el Edén cuando tentó a Eva, cuando le vendió este paquete de sabiduría. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los primeros capítulos de Génesis y quiero que me acompañen allá a Génesis capítulo 3 para que leamos uno de esos versículos en esta escena que cambió todo. Génesis capítulo 3, no vamos a leer todo el pasaje, espero que ya ustedes lo hayan leído, pero si no, lean todo el capítulo 3 de Génesis. Esto dividió la historia en dos. Pero leamos los versículos 4 al 7 para mirar esa conversación donde Satanás está tentando a Eva y finalmente la seduce para que ella peque. Dice entonces el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era ¿qué? Agradable a los ojos y árbol codiciable ¿para qué? Para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esa fue la sabiduría que introdujo Satanás al mundo, tratando de que Eva tuviera la misma sabiduría de Dios. Entonces aquí vemos la sabiduría terrenal versus la sabiduría del cielo. Una que es legítima y otra que es ilegítima. ¿Cuál abunda más? Bueno, ustedes saben cuál abunda más. Pero aquí en este intento de Satanás por introducir esa sabiduría mundana a Eva, le vende 3 mentiras acerca de la sabiduría que son muy populares. Primero le dice que esa sabiduría va a saciar la necesidad de ella. ¿Sí? Ahí en la primera línea. Que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Eso es lo que hace la sabiduría popular. Le muestra un camino lleno de rosas, pero sabemos que es un camino de muerte. Es camino que al final es un camino de muerte. No conduce a la vida eterna. Luego te hace creer que la verdad es relativa, que puede cambiar. Ahí lo vemos cuando Satanás le dice con que Dios os ha dicho. ¿Qué había dicho Dios? Génesis 2:17, Dios dijo, no comáis del árbol del huerto, del bien y del mal. Pero Satanás le hizo creer a ella que eso podía cambiar, que esto era quizás la forma correcta de alcanzar la sabiduría, de resolver algunas cosas en su vida. Esa es la otra mentira que le vendió. Y la tercera, y creo que la más aterradora, es que ella puede ser igual a Dios en el versículo 5. ¿Sí? Sino que sabe Dios que el día que comáis de ella serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esa es la sabiduría popular. Es la sabiduría comercial, la que se vende en las esquinas, la que se encuentra cuando usted abre el horóscopo. Esa es la sabiduría que la gente está escuchando hoy día. El otro adjetivo que él usa para describir esta sabiduría es el adjetivo animal. Dice que es una sabiduría animal. Y eso suena un poco extraño, pero realmente lo que está haciendo es que está calificando como algo natural esa sabiduría. Una sabiduría creada, una sabiduría en donde no hay nada divino en ella. No es una sabiduría a la imagen y semejanza de Dios. Es una sabiduría que el mundo ha venido creando, pero no, o los hombres, para usar otra palabra. No hay nada divino en que podemos encontrar en esa sabiduría. Para usar otra palabra, una palabra más costeña, digamos que es una sabiduría corroncha. Es una sabiduría ordinaria, una sabiduría que no tiene valor alguno. Esa es la sabiduría animal. Y el último adjetivo que describe esta cualidad de la sabiduría es aún más aterrador porque dice que es una sabiduría también diabólica. ¿Vieron el versículo? ¿Qué quiere decir con que es una sabiduría diabólica? En el griego hay una palabra que describe eso y es daimonioes, que no sé, a mí me suena como demonios. Y en realidad es lo que nos hace pensar el autor. Es que es una sabiduría diabólica, ¿sí? Endemoniada, una sabiduría que nos invita a hacerlo simplemente lo ilícito, lo que no lleva gloria a Dios, sino que lleva gloria a Satanás, al mundo, a la carne. Es la misma sabiduría que llevó o expulsó a una gran parte de los ángeles. Esa sabiduría que quiso tomar el lugar de Dios. Esa es la sabiduría que escuchamos en la serie anterior en el tiempo de jueces. Una sabiduría en donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Que no contemplaban a Dios, que no escuchaban su voz, que Dios no estaba en el radar. Esa es la sabiduría que habla. Y Pablo menciona eso mismo en 1 Corintios, el capítulo 3, el versículo 19, dice que la sabiduría de este mundo es una necedad ante Dios. Así recoge él todas las ideas de filósofos, de personas elocuentes. Él dice que eso simplemente es necedad ante Dios.
Y trae esa idea precisamente de Job. Dice, porque escrito está, él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y claro, cuando uno recuerda a Job, uno ¿piensan ustedes en Job como una persona sabia o no? Creo que el que más luce con buena sabiduría en la Biblia es Salomón, ¿cierto? Pero no es la única persona sabia. De hecho, Salomón erró en muchas cosas, en muchas áreas de su vida. Podemos decir que no fue sabio en algunas áreas de su vida. Pero podríamos decir de Job también que Job fue una persona sabia porque contempló lo que Dios estaba haciendo. Él levantó su vista para ver lo que Dios estaba haciendo. Y es preciso lo que quiere que entendamos el autor de esta carta, de Santiago. Entonces ya hablamos del origen, ya hablamos de las cualidades de esta sabiduría terrenal y ahora miremos los resultados de esta sabiduría mundana. Dice, porque donde hay celos y contención, allí que hay perturbación y toda obra perversa. Oiga, pastor, pero yo a veces noto que esto funciona. Y claro, hay cosas que pragmáticamente pueden funcionar, pero no siempre esas cosas son las cosas que a Dios le agradan. Y puede ser que le funcione a una persona, pero ¿cuál es el fruto detrás de eso? ¿Cuál es el resultado detrás de eso? Bueno, aquí dice, Santiago dice que cuando la sabiduría está enraizada en los celos, en la contención, solamente puede haber perturbación y una obra perversa al final. Es decir, que esta sabiduría no te va a conducir a Dios. Como dice Proverbios nuevamente, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es una sabiduría que te aísla, te lleva en otra dirección, pero no es Dios. Es esa sabiduría que muchas veces nos dice no hagan esto cuando Dios nos está diciendo haz esto. Esa sabiduría que nos invita constantemente a ceder más a los deseos de la carne y a pensar menos en Dios. Llamémoslo este resultado las frutas podridas. Yo no sé si ustedes han comprado alguna vez un aguacate y ha salido dañado por dentro. Por fuera se ve bien y uno dice, el almuerzo va a estar bueno, ¿cierto? Ya los alejé del mensaje. Pero cuando lo abre es una fruta podrida. Así luce esta sabiduría. Es una sabiduría que sí, que por fuera se puede ver bien, que es normal porque todo el mundo la consume, pero al final no es una sabiduría que tú vas a disfrutar, que te conduce al Señor. Llamémosla así, una sabiduría mundana. Santiago primero quiere ayudar a estos hermanos a entender lo que es la sabiduría que no desciende de lo alto, que no es de Dios, para luego decirles cuál es la verdadera sabiduría, cuál es la sabiduría legítima. Y en el versículo 17, él va a mencionar entonces cuál es la sabiduría legítima. Y da lo mismo, da 3 razones para considerar a esa sabiduría. Su origen, también dice sus cualidades y al final da los resultados. Miremos el versículo 17. Otra vez, gracias a Dios por ese pero. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Santiago ya había introducido este tema de la sabiduría legítima en el capítulo 1. De hecho, él dice, miren el versículo 17 del capítulo 1. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La sabiduría no es la excepción. Si la sabiduría viene de Dios, viene del Padre, viene de lo alto. Por eso él describe que esta sabiduría contrasta con la sabiduría terrenal, que solamente es horizontal, que no contempla lo vertical, la relación con Dios, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. Y en el versículo 1, que quizás es uno de los versículos más famosos de Santiago, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundante y sin reproche y será dada. Y claro, esto es lo más cercano que uno puede pensar. Sabiduría, uno pide un paquete, hace una oración y viene la sabiduría. ¿Cómo funciona eso? Yo creo que algunos tienen esa idea de Primera de Reyes, el capítulo 4, donde Salomón pide algo y Dios en reemplazo de ello le da sabiduría.
¿Es acaso eso sabiduría? ¿Es lo que Santiago está tratando de comunicar que pidamos? Yo creo que eso no es lo que él está tratando de decir. Yo creo que lo que él dice cuando habla de la sabiduría y que sí, que la fuente de la sabiduría es Dios, que desciende de Dios mismo, que proviene de Dios, que es de Dios, lo que él quiere es que nosotros pidamos a Dios para que podamos aplicar las verdades de Dios a nuestra vida. Es decir, que cuando nosotros hagamos lo que dice el versículo 5, es que nosotros vamos a pensar en un versículo, en un texto bíblico, en una palabra que Dios nos ha dado para decirle, Señor, yo quiero vivir esto, yo quiero hacer esto, yo quiero responder de esta forma. Ayúdame a vivir lo que yo estoy escuchando. Eso es sabiduría, porque eso es aplicar la verdad de Dios a mi vida. Eso es pedirle a Dios que me ayude a practicar lo que estoy escuchando. Y eso es lo que me convierte en una persona sabia. No solamente escuchar, sino practicar lo que yo escucho. Eso es lo que hace, eso es lo que le da destreza a la persona para vivir. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, por eso es que él dice, Santiago dice, todo buen don perfecto desciende de lo alto. Aquí vemos su procedencia, su origen. Ahora estamos hablando de las cosas celestiales, de las cosas verticales, de las cosas que buscan, que tienen el objetivo de glorificar a Dios. Y luego habla de sus cualidades. Aquí también usa varios adjetivos para calificar esa sabiduría celestial. Dice que primeramente es ¿qué? Pura. Es decir, una sabiduría que no ha sido contaminada por las modas, por la época. No tiene influencia externa, porque viene directamente de Dios. Y ese es el deseo de Pablo cuando Pablo habla a Timoteo. Él dice en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, el versículo 22, no impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participéis en pecados ajenos. Consérvate puro, le dice. O sea, Pablo quería que de alguna forma Timoteo hiciera el ministerio, pero al hacer el ministerio tuviera cuidado de la forma que estaba viviendo, que se mantuviera puro, íntegro en las cosas que él estaba escuchando para luego practicarlas de esa forma. Y eso es la sabiduría que proviene de Dios. Nosotros muchas veces cometemos muchos errores en pro de ayudar muchas veces y resultamos peor que la persona que estamos tratando de aconsejar o involucrados en el mismo problema. Porque no mantenemos una integridad en lo que Dios quiere que hagamos. En nuestro buen deseo de ayudar, muchas veces intentamos ayudar a Dios. Pues la mala noticia es que Dios no necesita nuestra ayuda. Nosotros podemos ayudar a alguien informándole lo que Dios quiere que esa persona haga. Y el trabajo de Dios o del Espíritu de Dios es convencer a esa persona de la verdad para que esa persona aplique esas verdades a su vida. Pero muchas veces nosotros nos esforzamos de una forma, diría yo, exagerada por hacer que las personas vivan de acuerdo a lo que Dios quiere. Ese es el trabajo de Dios. Nosotros tenemos que comunicar la palabra de Dios. Pero lo que Santiago quiere aquí es que la sabiduría se mantenga pura, que no sea contaminada. Que los pecados que están a su alrededor no terminen descalificando lo que la persona puede hacer. Después dice que esa sabiduría también es pacífica. Al describirla como pacífica es algo simplemente que él está diciendo que esa sabiduría promueve la paz. Una persona sabia no va a ser una persona que está en conflictos o promueve los conflictos. No, va a ser más bien esa persona que describe el Señor cuando dice, bienaventurados los pacificadores. No responde al mal con mal, sino que lo primero que hace es que mira su propia viga para luego sacar la paja del ojo del hermano. Eso hace la sabiduría. Nos ayuda a nosotros a hacer una reflexión en nosotros para luego tratar de ayudar a otra persona. Es pacífica. También dice que es una sabiduría amable. Es decir, que la sabiduría tiene como apellido cortés, es una sabiduría cortés. Una cualidad que a todos nos gusta, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes luchan cuando llegan a un restaurante y inmediatamente se acerca el mesero y le brinda una buena atención y le trae el menú y
y le ayuda a escoger. ¿Les molesta eso? No. A nadie le molesta la amabilidad, al contrario, nos gusta. Pero la sabiduría que es del mundo no es amable. Es una sabiduría grosera, es una sabiduría hostil. Pero la sabiduría que es de Dios es una sabiduría amable, es una sabiduría pacífica. Pablo le decía a los hermanos en Filipenses, les decía a él en el capítulo 4, versículo 5, me gusta como él dice acá, dice, vuestra gentileza, hablando de la amabilidad, sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Atiendes, miren cómo termina el versículo. El Señor está cerca. ¿Cómo actuaríamos si fuéramos más conscientes de eso? ¿Cómo luciría nuestra vida? ¿Podríamos ser más amables? ¿Por qué no somos amables con la mesera? ¿Por qué no somos amables con el Señor que nos hace un trabajo? Porque no estamos pensando en el Señor. No estamos pensando que el Señor viene, no estamos pensando que el Señor nos observa, no estamos pensando que Él nos escucha. ¿Pueden pensar ustedes en una escena donde el Señor de alguna forma no fue amable?